Muy buenas noches. El día de hoy tenemos una sesión bastante importante para las perspectivas políticas del país. Hemos invitado a tres personas que pertenecen a tres agrupaciones, partidos y proyectos políticos diferentes, que son, que son Vicente Cuéllar de Cambio 25. Muchas gracias por venir. Bienvenido a este diálogo al café. Quisiera darle la palabra comentándole muy brevemente que en la síntesis de lo que planteó Juan hay la idea de que él no cree en un proyecto de unidad basado simplemente en mecanismos de reunión de líderes y agrupaciones y partidos, sino en la construcción de un polo atractivo de unidad que sea alternativo al MAS. Sin embargo, lo hace a partir de la afirmación del programa principal del MAS que está en su constitución, en la constitución del 2009. Y yo quisiéramos saber cuál es la opinión que tiene Vicente Cuéllar y Cambio 25 sobre los desafíos del nuevo programa electoral, del nuevo proceso electoral que estamos abriendo, ¿no? Adelante, Vicente, por favor. Gracias, Roberto. La pregunta es muy amplia, ¿no? Cuando hablamos de los desafíos del proceso electoral, cuando hablamos del tema de las primarias, de las encuestas, los programas, de la crisis de la democracia en nuestro país, y obviamente si es que hay alguna salida para recuperar la institucionalidad de nuestro país. A ver, escuché la última parte de Juan cuando habla de líderes. Yo no me atrevo a hablar de líderes porque el hecho de lanzar una candidatura, el hecho de que mañana mi vecino lance una candidatura presidencial, nosotros ya podemos considerarlo un líder de la oposición. Es decir, una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que uno quiere ser. Eso como una puntualización, ¿no? No todos los que quieren ser candidatos pueden considerárselo líderes. Ustedes saben, por lo menos desde mi lógica, líder es aquel que tiene la capacidad de influir positivamente en su entorno, ¿no? Y no solamente es una aspiración personal, individual, aislada de una persona. Eh, Evidentemente que este proceso electoral es, diríamos, muy complicado como han sido desde que subió el MAS al poder. El MAS, eh, yo diría que monopolizó el rol de los partidos políticos en nuestro país. Y eso evidentemente yo veo que aquí en sala hay muchas personas con mucha experiencia, con mucha vivencia política, y es porque la crisis de los partidos políticos una vez que el MAS asume el poder, se va profundizando porque en vez de que se fortalezcan los partidos políticos, se dio curso al nacimiento de agrupaciones ciudadanas que de lejos tienen una gran diferencia con los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tienen alcance nacional, tienen un sentido de pertenencia, defienden principios, y no ocurre lo mismo con las agrupaciones ciudadanas, que tienen un rol muy eh, chico, pertenece fundamentalmente a un departamento, nacen producto de una eventualidad o de un evento político a nivel departamental, pero no defienden principios, no tienen una base ideológica y por lo tanto creo que ha sido una de las flaquezas que ha tenido una oposición. Creo que la oposición parapetada en una agrupación de ninguna manera ha tenido la fuerza, el tamaño para enfrentarse a un partido político que se fortaleció producto del debilitamiento de los actores políticos tradicionales que estaban agrupados en los partidos políticos. Pero por otro lado, también hay que reconocer que las alternativas que tiendan a reemplazar al MAS de ninguna manera, y esto es una opinión muy particular, deben nacer para hacer oposición a alguien.
no veo que se hagan el esfuerzo por nacer solamente para hacer oposición. Yo creo que cualquier proyecto político nace para proponer algo diferente, una nueva visión de país, para proponer una forma de administración diferente en lo político, en la justicia, en el modelo económico. Y eso es de alguna manera lo que le ha faltado de repente a los opositores, tener contenido en su oposición. La oposición sin contenido ha sido frágil, ha sido débil y todavía fragmentada es mucho más débil. Entonces, creo que son elementos que hay que considerar dentro de los grandes desafíos que se plantean en este nuevo proceso electoral. Y obviamente ahí de repente yo comparto algo con Juan, es de que la unión de todos los políticos de ninguna manera va a generar confianza en el electorado. Esto no es automático. La unidad de todos los precandidatos de ninguna manera nos genera una confianza en el electorado y de ninguna manera se convierte en una prenda de garantía de una nueva visión de país, de un cambio, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Cambio 25 plantea una nueva visión de país y creo que debe ser el fundamento esencial para buscar puntos de coincidencia con quienes quieren construir una Bolivia distinta, ¿no? No somos fuertes si es que solamente la oposición se junta para participar en un proceso electoral. Vamos a ser fuertes si es que nosotros tenemos una propuesta diferente, no solamente para participar en unas elecciones, sino para recuperar la democracia en nuestro país, para recuperar la libertad en este país, para que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, son elementos que hay que considerar en esa búsqueda de unidad dentro de estos actores que están emergiendo y que no necesariamente, como vuelvo a insistir, debe considerárselo como líderes de la oposición. Obviamente que también hay que reconocer, y con esto voy concluyendo, es de que esa oposición sin contenido, sin propuesta, fragmentada, tradicional, obviamente que ya no genera confianza. Y eso de repente ha sido una de las debilidades que ha tenido la sociedad, que de alguna manera ha votado por ciertos actores como una representación que iba a defender los derechos de los ciudadanos. Pero nuevamente hemos visto que en el tema de la justicia se han llegado a los pactos para elegir por ahí, para darle un ejemplo al defensor del pueblo, se ha llegado nuevamente a los pactos. Entonces, esta democracia pactada no genera confianza. Y ese es de repente una de las debilidades que ha tenido la oposición constituida con representación parlamentaria en este país. Entonces, yo me voy a reservar todavía para hablar después sobre la crisis de la democracia y sobre cómo recuperar confianza o la institucionalidad, en todo caso, en el país.